Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno poder compartir una vez más este momento de oración y de estudio de la palabra. Bueno, hoy continuamos con Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 17. Y nos acompañan en la lectura comunitaria Lidia, Ana y Giselle. Así que ahí paso los audios y luego subo el estudio. Muchísimas gracias y Dios los bendiga grandemente. Hola, queridos hermanos. Lucas 9, versículo 10 al 12. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Amén. Lucas 9, 13 al 15. Y les dice: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si nos vamos nosotros a comprar vianda para toda esta multitud, y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupo de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartiera a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Bueno, hermanos, luego de la lectura comunitaria, continuamos entonces trabajando en el Evangelio según Lucas y bueno, ya la semana pasada les había anunciado que el capítulo 9 es el centro narrativo, ¿no?, del Evangelio según Lucas. Y un poco hoy lo que quiero marcar en el pasaje que nos toca es cómo se va entrelazando una cosa con otra y cómo se va viendo ahí la costura, por así decir, la narrativa del evangelista y cómo el evangelista nos va llevando hacia su teología y hacia su objetivo. Podemos ver también que, como lo mencioné la semana pasada, tiene su correlación o tiene su fundamento, su base, por así decirlo, en el Evangelio según Marcos. ¿Sí? Es otro texto sinóptico y más que sinóptico también se incluye en este pasaje del versículo 10 al 17 a Juan. ¿Sí? En Juan también hay una multiplicación, entre comillas, ahora vamos a ver. No es entre comillas, pero bueno, el texto no lo dice claramente, por eso dije entre comillas. Eh, a la multiplicación de los panes o a la alimentación de las 5.000 personas. Y también esto se suma a que Marcos y Mateo tienen una alimentación posterior, que es la alimentación de los 4.000, que Lucas no la menciona y Juan tampoco la menciona. Entonces cada una de ellas tiene sus condimentos y sus cosas particulares y también, bueno, sabemos que Lucas sigue a Marcos, perdón. Sigue a Marcos en su narración. Pero hay algunas cosas en particular. No las vamos a ver todos porque quiero detenerme en cómo es que Lucas va a ir entrelazando todas estas cosas en el capítulo 9. Hasta este momento veníamos viendo de que Jesús, la misión de Jesús era predicar el reino de Dios, de expandir el reino de Dios, de sanar, de curar,
de libertar, ¿sí? Todo su ministerio se basaba o se basa en expandir el reino de Dios por medio de milagros, por medio de sanidades, de curaciones, de liberaciones, etcétera. Y la semana pasada, en el capítulo 9, versículo 9, nos habíamos quedado con que Herodes se mandaba a preguntar, ¿no? O sea, ¿quién es este? Elías, uno de los profetas, Juan el Bautista, si yo lo mandé a matar a Juan, ¿quién es este? ¿No? Y que quería verlo, y habíamos dicho que esto es como una antesala, una anticipación de Lucas hacia lo que después va a venir de cuando es el encuentro entre Herodes y Jesús, y que había un tono irónico. Y precisamente, bueno, un poco de quién es este, ¿no? Y esto de expandir el reino de Dios, que por ahí, obviamente que a los jerarcas y a los tetrarcas y a los jefes de la época y a los reyes de la época no les sentaba para nada bien, porque obviamente es como que, ¿qué reino? Si yo soy el rey, ¿qué otro rey? ¿Qué reino? ¿De qué reino me están hablando? ¿Sí? Es como que alguien viene a sacarles el lugar o a sacarles la posición. Posición obviamente que es física, porque no es una posición superior como la de Jesús o trascendental como la de Jesús. Pero bueno, entonces está ese temor, ¿sí? De hecho, bueno, Herodes cuando manda a matar a todos los niños lo hace porque, bueno, hay un sucesor que estaba viniendo en su lugar. Pero bueno, entonces está ese temor también. Entonces ahí, con esa finalización, y que los discípulos se fueron a expandir el reino y a sanar a los enfermos con el poder que le dio Jesús, ¿sí? En el versículo 10 del capítulo 9, comienza y dice: cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Regresan los apóstoles, ¿sí? Le cuentan a Jesús todas las cosas que hicieron. Seguramente, bueno, el texto no lo dice, pero seguramente habrán sanado, habrán liberado, habrán tenido sus dificultades o no. El texto no lo dice, pero bueno, cuentan todo lo que habían hecho, se lo cuentan a Jesús. Entonces, Jesús opta porque se vayan a un lugar aparte para tener un momento de intimidad entre ellos, un momento de poder, bueno, de orar, de descansar, de alimentarse y de seguir alimentándose también de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, en el versículo 1, bueno, y acá también hay una diferencia con el pueblo, si después cada uno los puede buscar. Acá se empieza a ver un poco la mano de Lucas también, ¿no? Así que solamente eso digo. Entonces después, cuando dice que la gente se enteró y lo siguió, dice: él los recibió y les habló del reino de Dios, también sanó a los que necesitaban. Y es interesante que acá, por más que quiera estar en comunidad, por más que quiera estar en intimidad solamente con los apóstoles, Jesús no desechó a la gente que venía hacia él. Podría haberles dicho: no, miren muchachos, yo ahora quiero tener un momento de intimidad con mis discípulos, con los 12, que recién volvieron y me quieren contar lo que hicieron. No, sin embargo, cuando vio que la gente venía, él los recibió, ¿sí? O sea, sin importar de lo que tendrían, o sea, estableció otra prioridad Jesús, ¿sí? No sé si prioridad, pero a toda esa multitud que le llegó a él, no la desechó y no le dijo váyanse, sino que los acogió a todos. Y no solo que los acogió, sino que dice: les habló del reino de Dios y también sanó a los que lo necesitaban. Y en el versículo 2 del capítulo 9 dice que a sus discípulos, a los apóstoles, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, siguió haciendo lo mismo. O sea, vemos siempre, como lo fuimos marcando a lo largo de todos estos 9 capítulos hasta ahora, siempre hay coherencia, obviamente, en la vida de Jesús, en lo que Jesús hace, y también cómo el evangelista le va dando la coherencia a todos los relatos, ¿sí? El pastor el domingo decía de que los evangelios son una invitación hacia la fe y hacia el creer y hacia aumentar nuestra fe. Y precisamente es lo que vamos viendo a lo largo de cada evangelio y sobre todo, bueno, hoy estamos estudiando a Lucas, pero lo vamos viendo cómo es que
los discípulos dudan de la fe, no creen, tienen temores, tienen miedo, tienen incertidumbres, y Jesús sigue obrando, sigue proclamando el reino, y cada una de las enseñanzas y cada una de las cosas que fuimos viendo hasta ahora nos marcan siempre eso, ¿no? De seguir creyendo, de seguir teniendo fe y de seguir aumentando nuestra fe en el Señor. En el versículo 12 dice, al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron. Cuando nos marca acá los tiempos, tenemos que tener un poco y verlo, no solo porque nos pueden delimitar las perícopas, no es este el caso, pero sí pueden estar indicando algo importante. Tal vez el día fue demasiado largo, fue demasiado exhaustivo, demasiado emocionante, entonces se tiene que marcar, o el evangelista marca el día como para decir, bueno, ya está, pasó todo un largo día, ya tenemos que ver qué hacemos de acá en adelante. Entonces, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Le dicen, despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Y acá uno lo podría pensar de esta manera, ¿no? Bueno, los discípulos se quieren desligar de la gente y quedarse con Jesús a solas para hacer lo que tenían para contarles todo lo que tenían que hacer en intimidad. En esa intimidad que quería Jesús cuando se los llevó hacia un lugar más alejado. Sin embargo, podemos tomarlo también desde otro punto de vista, que es desde el lado humanitario de los discípulos, ¿sí? O sea, todavía no se nos menciona el número de gente que había, pero las multitudes seguían a Jesús, entonces los discípulos, preocupados por esta necesidad humanitaria de dónde dormir y qué no tener para comer, les dice, bueno, Jesús, termina ya que ellos tienen que alimentarse, tienen que estar un poco mejor. Nosotros no las podemos bancar, somos pocos, tenemos cómo sustentarnos, pero la gente por ahí no. Entonces, ¿por qué no es mejor que ellos vayan hacia la ciudad cercana, hacia Betsaida, y después ahí nosotros, después mañana seguimos, no sé, suponiendo. Pero veámoslo de este lado, ¿no? Desde el punto de vista humanitario. No solo de desligarse por desligarse, porque ellos ya venían haciendo la obra que Jesús les dijo, que es de expandir el reino y sanar. Entonces siempre la preocupación ya en los discípulos por la gente, por las personas, estaba. Entonces esto nos puede reflejar esa preocupación humanitaria, ¿sí? De que no, bueno, lo tenemos que cuidar a toda esta gente también. Sin embargo, el cuidado que Jesús va a hacer después es mayor y le va a dar más enseñanza, y nos va a dar más enseñanza a cada uno de nosotros. Entonces, en el versículo 13 dice, denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. Los discípulos le dicen, no tenemos más que 5 panes, y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Porque había allí unos 5.000 hombres. Y acá sí nos dice el dato de los 5.000 hombres. Cosas que, si después van a Mateo y a Marcos, van a ver que el dato del número de los 5.000 hombres está hacia el final de la perícopa. Al final dice, eran como unos 5.000 hombres. Y Mateo también añade, eran unos 5.000 hombres sin contar sin contar mujeres y niños, ¿sí? Entonces ahí vemos también un poco de comparar, de esta comparación sinóptica podemos ver qué ingrediente, qué elemento va añadiendo cada evangelista. Pero Lucas ya en este momento nos anticipa un poco, nos anticipa la cantidad. Y Jesús dice, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Y acá, no vamos a hacer numerología ni nada, pero porque como siempre lo digo, ¿no? Siempre le digo los mismos, ¿no? Muchas veces uno cuando ve los números en la Biblia queremos ver, a ver cuántos son, de dónde salen, por qué, o tratar de relacionarlo de alguna manera, pero veámoslo un poco más desde el lado de la preocupación, ¿sí? O sea, al tener, más allá de tener un número escrito, pensemos en la gran multitud, en la gran cantidad de gente que hay, ¿sí? Nosotros somos 12, somos pocos, con tanta gente, ¿cómo vamos a saciarlos?
¿sí? Ahí está la inquietud de los discípulos, la inquietud de los apóstoles. ¿Qué vamos a hacer con todos estos? No sé, son 10.000, son una banda, son 20.000, son 30.000, son 5.000. O sea, en la proporción es un montón y ellos con lo que tienen no lo pueden abastecer. Con esos 5 panes y esos 2 pescados no podemos abastecer todo esto. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que ir a comprar de alguna manera. Entonces Jesús directamente le dice, bueno, que se sienten en grupos de 50 cada uno. ¿Sí? Entonces los separa y los reordena. Jesús reordena cuál va a ser la tarea para esta distribución. Entonces no podemos relacionar, podríamos relacionar el 5. 5 panes, 5.000 hombres, 50 grupos, pero nos quedan afuera los dos peces. O sea, digamos, hacer ese tipo de cosas a mí mucho no me gusta, ¿no? Sino que prefiero ir y buscar cuál es el trasfondo o el porqué de en este caso, ¿no? De la magnitud, de la cantidad y la preocupación a través de ese número. Y no buscar algo específicamente en el número. Pero bueno, hay algunos comentarios. Esto, ¿por qué lo traigo a comentario? Porque hay algunos comentaristas que hacen mucho, no mucho, pero suelen hacer hincapié sobre los números, ¿sí? Entonces yo a veces prefiero ser más prudente en todo esto. Dice, bueno, haga que se sienten grupos de cada uno. Dice, así lo hicieron, en versículo 15 dice, así lo hicieron los discípulos, y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Acá hay algo muy interesante que no sé si del leerlo y de releerlo no les parece familiar, ¿sí? Tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos. Con estos versículos, con este versículo, se nos está anticipando un momento muy importante, que es el que nosotros rememoramos en cada primer domingo de mes. Sí, bueno, depende las iglesias, los hacen por ahí todos los domingos o los primeros y los terceros domingos de mes, que es la cena del Señor, ¿sí? La frase o la consecuencia, la consecutividad de cómo hace las cosas Jesús son exactamente lo mismo a la última cena relatada en Lucas 22:19, que bueno, nos falta un poquito para llegar hasta allí. Dice, tomó los 5 panes, tomando. En Lucas también los toma. Mira al cielo, alza la vista, en la última cena agradece a Dios. Bueno, después los bendice. En Lucas 22:19 también los bendice, los parte y los da, ¿sí? Entonces, yo al principio les decía esta multiplicación entre comillas, porque el texto no nos dice específicamente de que hay una multiplicación, sino que hay una alimentación de mucha gente. No tenemos esa palabra que nosotros comúnmente interpretamos, usamos, pero ¿de dónde es que sale la interpretación o de dónde es que sale? Es de este momento, porque luego de la bendición, luego de alzar los ojos a Dios, que es algo completamente importante, muy importante, y es ese mirar al cielo y entregarles los panes a Dios, agradecerle a Dios por estos panes, por esto que parece poco, y después hacer el acto de bendecirlos y de partirlos, y ahí los empieza a distribuir a cada discípulo. El momento de la multiplicación se hace en ese momento, se culmina en el momento de alzar la vista y bendecirlo y multiplicarlo y partirlo, ¿sí? Y después dice, bueno, ahí los distribuyeron para que todos los discípulos lo lleven y lo repartan en estos grupos de a 50. Y dice en el versículo 17, todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Y acá nuevamente, ¿no? Quiero recalcar lo del número, 12 canastas. 12 canastas, muchas veces hay algunos comentaristas que, como decía anteriormente, lo relacionan mucho los números. Y muchos lo relacionan con las 12 tribus de Israel. Pero lo cierto es que Lucas ya nos viene hablando acerca de los 12, ¿sí?
y los 12 son los que se acercaron y dijeron a Jesús, despide a la gente. Entonces, ¿a quién distribuye las canastas, las canastas? A los 12 que estaban ahí. Cuando vuelven los 12 con 12 canastas. Entonces, básicamente sobran las 12 canastas que cada uno de ellos tenía para distribuir a toda esa multitud. Entonces, podemos ver en todo esto, en este relato, que lo que importa y la enseñanza que nos da Jesús y les da Jesús a sus discípulos y a nosotros también es que por más que veamos que hay una gran multitud, que hay algo que con lo que tenemos no alcanza para satisfacer todo, el poder y la obra de Dios y el confiar en que de su mano va a estar todo bien y que va a ser y que si seguimos sus pasos realmente se va a cumplir el milagro, es que el milagro se cumple. O sea, nuestra preocupación la podemos tener, no llegamos con tal cosa, pero si confiamos en el Señor, si estamos al lado del Señor, Él nos va a alimentar, nos va a transmitir de sus enseñanzas, pero nos va a dar una restauración integral, ¿sí? No solamente, porque más allá de lo que yo les decía al principio de la intención humanitaria de los discípulos de que vayan a alimentarse por sí solos, la enseñanza y la restauración de Jesús para el hombre es integral, ¿sí? Es integral. O sea, no solamente la palabra, la enseñanza, la sanidad, el milagro para la vida en particular de cada uno de los enfermos, sino que es también el alimento que viene después, el descanso que viene después, el lugar para que puedan pasar la noche, ¿sí? Ya integra a todo el ser humano, integra tanto lo espiritual, lo emocional como lo físico también, porque tenemos necesidad de todas esas cosas. Entonces es Jesús el quien nos sacia todo eso. Es Jesús el que nos va a saciar en lo espiritual, en lo material, en las cosas que necesitemos, que realmente necesitemos, que no sean de egoísmo o de capricho. Eso está más que descartado, no más que claro. Entonces, esta mirada de Jesús es superior a la de los discípulos y más que superior o superiora es integral, ¿sí? Que ellos todavía no lo estaban teniendo. En cuanto al contexto, o también, bueno, a ver qué otro antecedente hay que podemos llegar a tomar, porque muchas de las narraciones y de las cosas surgen del Antiguo Testamento, y sí, podemos tomar que Marcos puede haber utilizado, se puede haber basado, y tenemos una referencia anterior en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 a 44, que es la alimentación de 100 hombres. Y dice así: de Salisa llegó a alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. ¿Sí? Vemos la misma temática. Obviamente nos faltan todas las cosas de Jesús, que de alzar la vista y de bendecirlos y partirlos y todo lo que nos da el contexto del Evangelio según Lucas. Pero sí tenemos esto, ¿no? O sea, con esos pocos panes, ¿cómo va a alimentar a tanta gente? Le parece lo mismo, pero esto es poco para alimentar a 100 personas. O sea, los números también son diferentes, pero la situación, lo que quiero remarcar es esto: la situación es la misma. Tanto la situación inicial como la situación final es la misma. O sea, el hombre, Eliseo, con fe de que va a tener fe de que eso lo va a saciar a todos. El criado dice: con esto no llegamos a ningún lado. Con esto no llegamos, con esto no alcanza. Y Eliseo le vuelve a decir: dáselos porque comerán y habrá de sobra. Y efectivamente, en el milagro que Jesús hace, en esa división o multiplicación de los panes, es que precisamente luego de la bendición de Dios, luego del obrar de Dios, luego de entregar y de agradecer y de alzar la vista, luego de ese momento, ahí ocurre el milagro y ahí es donde hay saciedad y hay sobreabundancia de todas las cosas.
Así que quiero que nos quedemos con esto. Y otra cosa que me estaba olvidando es, un poco para ir entrelazándolo. Em, de esta parte, tanto Mateo como Marcos hacen una extensión mucho mayor hasta llegar a la confesión de Pedro, ¿sí? Lucas directamente va a la confesión de Pedro. Eso quiero que lo dejo de tarea, ¿sí? Cada uno que pueda ver en los paralelos, en Mateo y en Marcos, va a ver que después hay muchas más cosas y también hay, en Mateo y en Marcos hay una discusión sobre la levadura de los fariseos, de que los discípulos no entendieron qué es lo que pasó. Bueno, son Mateo y Marcos es lo que lo relatan. Los invito a que hagan eso y después van a la confesión de Pedro. Acá el hilo conductor que está queriendo hacer Lucas, el evangelista, el redactor del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, es precisamente esa duda de Herodes de quién es este que está queriéndose proclamar como rey. ¿Quién es este que está enviando gente a expandir su reino? Yo quiero verlo, quiero conocerlo, ¿sí? Si bien está esa parte irónica de que vimos la semana pasada, pero después de eso viene este momento, ¿sí? Donde se alimentan a muchísima gente y donde puede Jesús hacer algo mucho mayor que por ahí un rey terrenal, ¿sí? Que es cubrir la necesidad integral de la persona. Y por otro lado, al pegar directamente luego la confesión de Pedro, esa pregunta que se nos está haciendo por medio de Herodes, ¿quién es este? ¿Sí? Eh, Pedro la va a estar respondiendo en la confesión, ¿sí? Lo va a estar reconociendo a Jesús. Frente a todos, ¿sí? Lo va a estar reconociendo como el Cristo de Dios, como el enviado de Dios. Entonces vamos viendo cómo Lucas nos va llevando a esa figura mesiánica, ¿sí? De Jesús. Porque en el momento, en la distribución de la gente, de preocuparse, de alimentarlos, de no dejarlos, está esa figura mesiánica, esa figura del ungido que viene a salvar al pueblo de Israel, que viene a salvar al pueblo, que viene a estar con el pueblo y viene a sanarlo y a salvarlo. Entonces, ese es un poco el hilo de que nos va llevando en el capítulo 9 Lucas, hasta luego, bueno, después, como lo había dicho la semana pasada, es hasta que se decide a ir hacia Jerusalén para lo final, para lo último, para ir a la cruz, ¿sí? Para llegar al momento de la cruz y allí glorificarse. Entonces, hermanos, bueno, quiero ya ir finalizando y que nos quedemos con esto, que podamos ver en Mateo y en Marcos también cómo es que ellos lo van tratando y cómo es que van marcando las diferencias y cada uno va siguiendo al otro y también lo que va aportando cada uno para el fin, ¿sí? Como siempre lo dije, el Evangelio de Lucas es un evangelio que es integral, ¿sí? Que es inclusivo, que Jesús, si bien marca los estratos sociales, pero Jesús no excluye a ninguno. Y este es otro de los ejemplos donde Jesús no excluye a la gente, no excluye a nadie, sino que los toma y que no solo que los toma, los recibe, los sana, les habla del reino de Dios, sino que también los sana integralmente. Así que, hermanos, confiemos una vez más que el Señor está por sobre todas nuestras necesidades y que dejémosle todo nuestras cargas a Él y que podamos ser bendecidos por su amor, por su paz y poder estar en comunión también entre todos, porque me imagino que toda esa situación de mucha gente y de los discípulos en sí habría estado de mucha tensión y que nosotros también podamos tener esta paz y que cuando tengamos obras por delante y cosas que hacer por delante y por más que veamos que nos falta algo, recordemos este momento, que si estamos con el Señor, si estamos al lado del Señor, que el Señor nos va a decir tranquilos. De alguna manera yo los voy a saciar, yo los voy a sostener, yo los voy a sustentar. Todo lo que haga falta, tengan fe en mí. Y que esto es una muestra más de que debemos confiar y no solo guiarnos por lo que vamos viendo a nuestro alrededor, sino confiar en el Señor y aumentar y crecer en la fe de lo que el Señor y que el poder de Dios
puede hacer a través de Jesús. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente.